Grabación de las conferencias celebradas en la iglesia de la calle Trafalgar 32 de Madrid en el mes de octubre del año 2000. Sábado, día 14 de octubre del año 2000 a las 11 de la mañana. Tema general: la madurez cristiana. Predica sobre el tema basándose en la primera epístola de San Pedro, don Pedro Inglés. La epístola primera de Pedro, y vimos el primer día extranjeros y peregrinos. El segundo día, que fue ayer, tuvimos el sentido del sufrimiento en la primera de Pedro y nos salimos a otras escrituras porque el tema quedaba un poco corto en muchísimas facetas. Y hoy tenemos como tema el carácter cristiano, y ya conectamos directamente con el lema de la conferencia, el carácter cristiano maduro. Y quisiéramos hacer primero, antes de seguir adelante, el primer esquema que dimos el primer día, para que cada uno se lleve de memoria incluso el esquema de la epístola de Pedro. Yo he visto sabios hermanos y que respetamos muchísimo escribir en algunos libros en los que se hacía el comentario de la epístola o del libro en cuestión, y qué arte tenían, que a mí me parece admirable, para hacer en un parrafito así metían el resumen de una epístola o de un libro, claro, lógicamente dejando fuera muchos detalles, pero que lo veías eso y decías, esto es verdad, que es el meollo, y es verdad, y daba gusto. Bueno, pues yo voy a intentar algo en este momento para decir muy esquelético el resumen de la epístola, otra vez para conectar con el primer día, en forma muy sencilla, este esquema. Hermanos que estáis en la dispersión, vosotros sabéis que habéis sido salvados, nacidos de nuevo, regenerados, que tenéis una herencia en los cielos preciosa, que tenéis mucho gozo y os alegráis en la herencia y en el que os dio la herencia, pero tenéis alrededor vuestro una clase de gente respecto a las cuales sois nada más que extranjeros y peregrinos. Y todas las implicaciones de ser extranjeros y peregrinos, a ellos les molesta profundamente, les juzga, aunque vosotros no digáis una palabra, se sienten juzgados y os atacan, ellos os hacen cosas que son ultrajes, o hablando, o llevándolo a los tribunales, o haciendo lo que sea, y os hacen sufrir mucho. Pero ese sufrimiento tiene un sentido, y estudiábamos los sentidos del sufrimiento tal como aparecen en la carta de Pedro, pero también nos salimos fuera para completarlo un poco, 5 o 6 ejemplos más del sentido del sufrimiento fuera de la carta de Pedro, porque no había más remedio, no podíamos dejar el sentido del sufrimiento solo con los 2 o 3 ejemplos que aparecen en Pedro. Pero ese sufrimiento no es en vano, sino que tiene un para qué, un sentido, y que el Señor nos lo muestre algún día, a ser posible pronto, queremos nosotros. Pero es que además de asumir, a aceptar nuestra condición de peregrinos y el sufrimiento que conlleva, además de eso,
que la aceptación misma ya es sanidad, ya es benéfica para nosotros. El haberlo aceptado, no rechazarlo, no rebelarnos, decíamos que producía ya la predisposición de Dios para que fuera a mejor. Porque si rechazamos nos ponemos peor, y si aceptamos nos ponemos mejor, así claramente. Eso es una experiencia de muchos de los que estamos aquí. Pero no para ahí, sino que el Espíritu Santo, que se menciona pocas pero varias veces en la epístola, va desarrollando en vosotros un carácter a la imagen de Cristo. Se ha dicho esto por la mañana y por la noche varias veces. Un carácter que es a la imagen de Cristo, que podríamos llamarle, para resumir y para titular lo de hoy, un carácter cristiano maduro. Y vamos siguiendo sus pasadas hasta la herencia de la posesión que Él nos ha ganado, el Cristo, el Señor Jesucristo. Esto sería un esquema muy sencillo. Pero para empezar ya lo de hoy, diría que somos llamados a buenas obras. También Pedro lo dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, muy parecido al Sermón del Monte. Y tenemos en Tito muchas veces menciones a las buenas obras. Y tenemos en Efesios un pasaje que es un resumen maravilloso de la salvación por la fe, por la gracia, y las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Efesios 2, 8 a 10, ¿quién no se lo sabe de memoria? Pues si hay alguno que se lo aprenda. Efesios 2, 8 a 10. Ahora, yo quisiera decir algo que a lo mejor alguno de los que está aquí dice, pues a mí eso que tú dices no me pasa. Bueno, pues si no te pasa, mejor, querido hermano. Pero al que le pase, que tome nota. Buenas obras. Y entendemos muchas veces que buenas obras, pues es ir a visitar enfermos. Amén. Y entendemos que buenas obras, pues es pintarle la casa que tiene llena de humo, una persona muy viejecita que ya no se puede valer. Y nosotros, esa casita que ya está casi negra, porque eso lo hemos visto nosotros mismos, ya está casi negra las paredes, se las pintamos. Y buena obra coger a uno que tiene que atravesar un semáforo y que no ve, o que está muy viejecito, o que es un niñito. Y buenas obras, y vamos. Y todo eso es verdad que son buenas obras, queridos hermanos. Y mucho más que se podía mencionar. Pero todas esas obras se ven, son más o menos tangibles, comprobables, incluso se podrían contar. Podría decir, yo he pasado no sé cuántas noches cuidando a un enfermo que había que estar de noche sin más remedio. O yo he pasado tantas personas por un semáforo en rojo, hasta las puedes contar, si es que quieres. No lo recomiendo, pero si es que quieres, lo podrías contar. Sin embargo, lo que tenemos nosotros delante en esta mañana incluye las buenas obras, las incluye, pero vamos a hacer más el énfasis en aquellas facetas que moldean el carácter y que no siempre es tangible, no siempre es detectable, no siempre se puede detectar y mucho menos computar, mucho menos. Y entonces dices tú, si yo tengo este tema en la epístola de Pedro, voy llevando la cosa como si fueras un niño, perdóname, que te acercas a la primera de Pedro y yo te digo, venga, pues así lo tienes que hacer. Y está en la primera de Pedro, ¿y cómo voy a sacar yo este tema de la primera de Pedro? Pues obviamente tendrás que ir leyéndola muy despacito muchas veces y ir apuntando aquellas facetas en que se exhorta y que más que obras tangibles tienen que ver con una modelación de tu carácter, de mi carácter. Y esto es lo que tiene que ver, creo, un servidor con el tema este de cristiano o carácter cristiano maduro. Cada vez que aparezca una de esas palabras será un rasgo, una faceta de ese carácter cristiano maduro. Lo que acontece es que, haciendo el ejercicio,
el ejercicio que os propongo, haciendo ese ejercicio en vuestra casa, es muy probable que encontréis, bueno, encontraréis una más, una menos, dos más, dos menos, encontraréis probablemente 29 facetas, que es la que ha encontrado un servidor. Si no coincidimos tú y yo en alguna o dos o tres, no pasa nada, porque se puede considerar alguna palabra de una manera y otra palabra de otra. Pero claro, lógicamente no temáis que voy a explicar las 29, porque yo mismo me di cuenta que eso era imposible en casa. Y entonces me decidí, delante del Señor en oración y viendo la longitud que podía tener el culto, me decidí por 6 o 7. Y os las voy a leer así seguido para que ya veáis más o menos de lo que vamos a tratar. Una de ellas, ser sobrios, la sobriedad. Faceta del carácter, claro. Otra, y importantísima, la santidad, que se destaca mucho en Pedro. Esto tuve el pensamiento de tratar solo la santidad en las facetas del carácter cristiano, en la primera de Pedro, pero dije, entonces me dejo otras muchas, y entonces, diciendo que la santidad lo abarca todo, en realidad, pues podríamos haberlo hecho las demás, pero estoy siguiendo metodológicamente para que veáis los pasos que se dan en el estudio bíblico, solitario en casa, y el que no tenga mucha práctica podría ser ayudado, otros no. Aparte de esto, el amor y la verdad, que también lo trata Pedro. La libertad y uso de la libertad. La afabilidad o mansedumbre, que se traduce afable aquí, pero es más probable mansedumbre, y apacible o pacífica, la paz. La humildad. La no imposición, no ser impositivos, sino ejemplares. Y estas son las que vamos a tratar brevemente también, porque cada una de ellas es un tema. Estas son las que vamos a tratar en esta mañana, pero sabiendo lo siguiente y teniendo en cuenta lo siguiente antes de seguir adelante. Nosotros nacemos con una manera de ser que es innata, como nace el niño. Y eso se puede decir que es lo que es innato en la persona, y cuando te miran con 25 años, te tienen que decir, bueno, este muchacho o este joven es lo innato más lo adquirido a lo largo de esos 25 años. Si te miran con 40 años, pues será lo innato más lo adquirido hasta los 40 años. Y así sucesivamente. No podemos disociar en la personalidad de un ser, de un cristiano o no cristiano, lo innato y lo adquirido. De tal manera que Ortega y Gasset llegó a decir una frase muy feliz, pero que nosotros los cristianos, la encontramos incompleta. Yo soy yo y mi circunstancia. Todo el mundo conoce esa frase, porque es una frase muy feliz y que todo el mundo la escribe o la cita. Yo soy yo y mi circunstancia. Pero nosotros, los cristianos que realmente nos sabemos modificados por el Espíritu Santo, los cristianos que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que va desarrollando la imagen de Cristo, decimos, señor Ortega y Gasset, si usted fuera un cristiano nacido de nuevo y que usted ha adquirido un carácter del que se encuentra en lo mejor o lo más desarrollado de la Biblia, usted no diría ya, yo soy yo y mi circunstancia solamente, sino que la fórmula sería yo soy igual, yo soy yo y mi circunstancia más el Espíritu Santo. Es decir, lo que el Espíritu Santo ha hecho en usted, a pesar de las circunstancias de alcohólicos que le han rodeado,
a pesar de las circunstancias de malas gentes que nos podían haber llevado a la depravación. Sí, pero qué milagros hemos leído y hemos visto también nosotros de personas que no se podía esperar nada de ellas aparentemente, de personas que estaban en la máxima depravación, o por lo menos estaban en unas circunstancias tan deplorables que era humanamente imposible. Ese decía, sí, tú y tu circunstancia, pero ni tú ni tu circunstancia vaya a ningún lado, nada más que vaya al hoyo o a la cárcel. Yo y mi circunstancia, ¿y qué más? Porque si tú crees, y creo que la mayoría de los que estamos aquí, creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. No me puedo quedar solo con lo innato y lo adquirido. No me puedo quedar solo con el yo y mi circunstancia, no puedo. Ni debo, claro. Además sería loco. Porque si soy cristiano y desprecio el Espíritu Santo que va actuando sobre lo innato y sobre lo adquirido, pues diría siempre, yo, genio y figura, hasta la sepultura, sin modificación alguna. Yo, genio y figura, hasta la sepultura. Y no hay quien te modifique, y el Espíritu Santo, ¿dónde lo dejas? Por eso, cuando tenemos descripciones tan preciosas en la palabra, como las bienaventuranzas, como el fruto del Espíritu, como la descripción definitoria del amor que tenemos en 1 Corintios 13, cuando tenemos los salmos mesiánicos, que muchos de ellos nos hablan del carácter del Mesías, cuando tenemos Isaías 53, y que todos esos pasajes, directa o indirectamente, nos hablan del carácter de nuestro Señor Jesucristo, lleguemos a entender mucho, lleguemos a entender poco, yo no sé, cada uno. Y si el Espíritu Santo se compromete a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo a su misma imagen, ¿qué tendría que suceder para que no se desarrolle esa imagen? Que le contristáramos o le apagáramos. Son las dos palabras que aparecen en la Biblia. Apagar el espíritu o contristarle. Y hoy otra palabra mucho más gorda, que espero que ningún creyente lo ponga en práctica, que lo dice Esteban a aquellos del concilio. Vosotros resistid al Espíritu Santo, igual que vuestros padres, así también vosotros. Dice Esteban. Resistid al Espíritu. Yo creo que eso ya no es para creyentes, me parece. Vamos, estoy seguro, si el creyente lo es. Por lo tanto, a no ser que nosotros le tengamos cerradas ciertas puertas de nuestro edificio, como es la ilustración esa de las puertas y las llaves, que la conocéis todos, o que le tengamos cerrados ciertos rincones de nuestra personalidad y no le dejemos actuar, no puede ser que yo sea únicamente yo y mi circunstancia. No puede ser de ninguna manera que yo tenga nada más que lo innato y lo adquirido humanamente, sino que se añade gloriosamente, no solo se añade, sino que lo modifica y le da un revulsivo ahí a lo innato y lo adquirido. Y en el caso de que nos queden cosas que no le hemos dejado nosotros, porque Dios no da el Espíritu por medida, somos nosotros los que ponemos obstáculos al gozo, ponemos obstáculos a la mansedumbre, ponemos obstáculos a la paz y otras muchas cosas. Y yo no quisiera meterme en el fruto del Espíritu, que eso toca esta noche. Por eso voy a escoger palabras que la mayoría de ellas no reflejan exactamente la lista del fruto del Espíritu. Y la primera de ellas, y por el orden que aparece en la epístola, podéis hacer este ejercicio en vuestra casa y añadir las que no haya dicho yo, siguiendo el orden también. Es la sobriedad. Es la primera que aparece en el orden, porque me he dejado el gozo, Me he dejado el gozo por no meterme
en el fruto del Espíritu, que es esta noche. La sobriedad, 1.13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y me paro un poco en esta virtud. Bueno, voy a leer 2 versículos más y luego sigo con la argumentación. 4.7 vuelve a aparecer. Voy a leer las 3 veces que aparece. 4.7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y en 5.8, sed sobrios y velad. Casi siempre viene acompañado del velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alguno podría pensar, bueno, eso de sobrio no es una palabra tan grande como amor, no es una palabra tan grande como mansedumbre, no es tan grande como otras. ¿Cómo que no? He oído una vez, por desgracia, yo no es general, eso lo oí una sola vez, un mensaje basado solo en la palabra sobrio, y venga a exhortar, y venga a exhortar, y venga a exhortar, y se estaba diciendo el significado de la palabra sobrio de una manera que no era. Por lo menos acércate al diccionario de la Real Academia, por lo menos, aunque no vayas al Bain o a algunos de estos que te hablan del original, para edificar todo un mensaje sobre la palabra sobrio, definiéndola mal. Ser sobrio. Y la sobriedad es control. La sobriedad en su origen tenía que ver con el alcohol. Y todavía se emplea. Sí, le encontramos ya sobrio. O le encontramos ya. Pero generalmente hoy ya ha ido más allá del mero alcoholismo. Y el retenerse, el contenerse para ser sobrio, no es únicamente del alcohol, sino de todas aquellas fuerzas, capacidades que tiene nuestro cuerpo y que podemos emplearlas en forma desordenada, en forma excesiva. Y que mucho de eso es la raíz del pecado, como sabéis. El Señor nos ha dado una lengua y un paladar para probar las exquisiteces y disfrutarlas. Pero si tú nada más que vives de eso, o para eso, y yendo de un sitio para otro, a París a probar la cocina francesa, y a China a probar la cocina china, y a eso y lo otro, ¿para qué te dio Dios el sentido del gusto, de los sabores? Si tú vives nada más que obsesionado por eso, eres un hedonista, como decíamos el otro día, y yo es que no me quiero meter con otras cosas más sucias. Pero vosotros bien sabéis, lo que Dios nos ha dado para bien, usado con descontrol y con desenfreno. Fijaros que la palabra también aparece en la primera de Pedro, ¿verdad, hermanos? Desenfreno, sin freno. Es decir, facultades que el Señor nos ha dado y las usamos sin control. Es muy pariente, os voy a decir una cosa que cae uno después de estudiar las dos palabras. Es pariente, aunque no exactamente igual, que la palabra templanza, que también aparece como fruto del Espíritu, pero no es la misma palabra en el original, ¿eh? Y templanza es una palabra que es más todavía que sobrios. Y esa la dejo para el fruto del Espíritu. Entonces, nosotros cuando estamos disfrutando de cosas, acordémonos que lo dice la misma Biblia, no lo hacemos en forma legalista. Pero si se repite y vives para eso, ya no eres sobrio, las muchas veces que aparece en la palabra de Dios. Y también se habla de los ancianos que sean sobrios, también. Y las ancianas que han de enseñar a las mujeres jóvenes, también se habla que sean sobrias. Y así sucesivamente en otras epístolas, como sabéis, ¿verdad? Así que es un mandato de la palabra. Ahora, acá, algunos, estoy seguro que tenéis una mente rápida, muchos de vosotros, y diréis, vaya, legalismo puro, ya estamos. Y
Vamos a versículos aquellos que dicen cosas que Dios ha creado para que con acción de gracias disfrutemos o tomemos de ellas los creyentes. Ya te han puesto el contrapeso. Ya con ese versículo me anulas todo lo que he dicho hasta ahora. No se anula. Porque ahí, cuando hay versículos como esos, no toques, no gustes, cosas te privan de cosas que Dios ha creado para que con acción de gracias tomemos de ellas los creyentes, está diciendo el Señor que de las cosas preciosas que el Señor ha creado, hay un deleite en ellas, que nosotros tenemos licencia de parte de nuestro Dios para disfrutarlas, y que no vengan los gnósticos, ni no vengan los ascetas, y no venga toda esa gente a quitárnoslas, a quitarnos el disfrute de ellas. Como aquellos que decían que está prohibido casarse. En 1 Timoteo 4. Pero, queridos hermanos, el uso y disfrute no tiene que pasar esa línea que los apóstoles llaman ser sobrios. Comprendemos, ¿verdad? No legalismo, pero sobrios en que tú mismo eres el que controlas por el Espíritu Santo, controlas las libertades, los límites y hasta dónde, según tu cuerpo, según lo que sea. Eso es una casuística interminable. Si siguiéramos hablando, ya no sigo más, para no meternos en la casuística interminable. Después de la sobriedad, en el orden, porque digo que estoy tratando en el orden que aparece en la epístola, aparece la santidad, 1.15. Algunos dirían, debía de haber tratado antes la santidad. Bueno, pero es que estoy haciéndolo según el orden en que aparece en la epístola. 1.15 y 16. Empezamos en el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Después más adelante, en 2, 5 y 9. 2, 5 y 9. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después, el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y para que no se use la palabra sin saber bien el sentido, hay una sola palabra que la define: separación. Separados. Yo entiendo que la mayoría de las definiciones se cubren con una sola palabra, pero mejor es explicarlo un poquito más. ¿Separación de qué? Separación del pecado, separación del mundo, separación del mal. Tiene mucho que ver con el primer día, extranjeros y peregrinos, la santidad. Pero separados para un vacío, no. Eso sería el ascetismo, otra vez. Separados para Dios. Es el santo por antonomasia. El santo, santo, santo. Por lo tanto, queridos hermanos, hay versículos que debían de hacernos reflexionar mucho y hacernos el test, cada uno de nosotros. Sin la santidad, nadie verá al Señor, dice Hebreos. Hablan los salmos de la hermosura de la santidad, frente a gente que nada más que ve en ello un beaterío, y ropas negras, y caras torvas. No, la hermosura de la santidad. También se dice en Hebreos, para que participemos de su santidad. Y en 1 Tesalonicenses, además, unas cuantas citas. Voluntad de Dios
es vuestra santificación. Y aquí Pedro la menciona 4 veces. Todo paso en la santidad nos irá apartando un paso más de la mundanalidad. Queridos hermanos, estos son temas muy solemnes y que al ser 6 o 7 de ellos no puedo dedicarle todo el mensaje a uno de ellos. Pero es que si no os dejo defraudados en cuanto al tema del carácter cristiano en Primera de Pedro, tratando una sola cosa. Pero me siento inclinado a tratar una sola cosa de estas, pero tenemos que seguir. Y es muy práctico para todos nosotros, pero especialmente los jóvenes, que al apartarnos del mundo, al ser extranjeros y peregrinos, al ser separados, que es la palabra clave para santidad, sepamos no caer en un vacío, porque eso sería el legalismo que decíamos antes, sino la comunión con los que de la misma forma tienen ese anhelo, esa disposición, ese deseo. Mirad 2 Timoteo 2:22, que es de oro para este asunto. Para el tema de con qué compensas lo que te priva la santidad, dirá un joven. ¿Con qué compenso lo que me priva la santidad? ¿Nada más que darme golpes con el flagelo? No. 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles, o sea, la santidad. Pero ahora, positivo. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Anda, hay aquí 3 palabritas cortas que son sumamente interesantes. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. No te va a bastar, vas a ser tentado miles de veces si practicas la santidad de acuerdo con la palabra de Dios, pero al mismo tiempo te sientes solo. Únete con frecuencia con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Y como no, nos viene a la memoria salmos aquellos como el 133 y otros así, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, etcétera, porque la comunión de los santos, por una parte, nos hace darnos cuenta que no estamos solos del todo, y por otra parte, unos a otros nos animamos, y por otra parte, conocemos mejor, porque dice que la anchura, la profundidad, la altura, etcétera, del amor de Cristo lo conoceremos mejor con todos los santos. Y conocer con todos los santos. Por lo tanto, queridos hermanos, es difícil, aunque no sería imposible si fueras un Robinson y estuvieras en una isla desierta, no sería imposible, pero es difícil pensar en la santidad y sus contrapesos en pura soledad, como un anacoreta metido en una cueva. ¿Os acordáis que el primer día, si todo va conectando, todo va conectando? Como el primer día hablábamos que el Señor no nos mandó una cueva, ni nos mandó un cenobio, ni nos mandó a un monasterio de clausura de esos, no nos mandó a ningún sitio de esos, nos mandó al mundo. Pero hay que ver cómo tenemos que afinar para estar en el mundo y no ser. Eso ya lo veíamos el primer día. Después de la santidad, en el orden de la epístola aparece amor. 1:22, perdón. La epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente de corazón puro. 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todas estas palabras habría que añadirlas a facetas del carácter cristiano que el Señor modela en nosotros. Y 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor y la verdad y el amor. Juntamos estas dos por ahorrar tiempo y porque en ocasiones aparecen juntas, como aquí en Pedro, aparece especialmente en las epístolas de Juan y también aparece en Efesios. El amor y la verdad. El amor no el que yo me imagino o el que tú te imaginas o se imagina la gente de la calle, sino el amor que se describe en la palabra de Dios, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Y no me extiendo más porque también es fruto del Espíritu. Y hay que darlo luego. Este amor que no lo puedes tú definir, ni yo tampoco, bueno, yo mucho menos. Y los de la calle mucho menos. Cógete un casete de esos y vete por ahí. Que te definan el amor la gente que pasa por la calle, como hacen los de la televisión esa. A ver qué definiciones te van a dar. A ver qué definiciones te van a dar. De amor. Y el apóstol en 1 Corintios 13 quiso, por el Espíritu Santo, quiso definirlo ahí, para que no busque la definición en ninguna otra parte, porque serán o sesgadas o cortas. Pero el amor y la verdad han de combinarse en nuestro trato, queridos hermanos. Cuando se dice en Romanos 15:14 que podemos, por lo visto en Roma, a la sazón, la iglesia estaba preparada para eso. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, porque estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Ese es el versículo aproximadamente de Romanos 15:14. Como estáis llenos de bondad y estáis llenos de todo conocimiento, podéis amonestaros los unos a los otros. Si no estuvierais llenos de bondad y llenos de todo lo conocimiento, si no tuvierais el amor y la verdad y el amor, no podéis o no debéis amonestaros los unos a los otros, porque si amonestas sin amor, hieres mucho. Amonestas sin conocimiento y dices tonterías y el otro se da cuenta y le perjudicas. Por eso el amor y la verdad. Y otro descubrimiento más que una vez hice, que no sé hasta qué punto tengo razón, pero me parece que sí. 1 Corintios 13, ir allá, y vais a ver una cosa que si después la compartís conmigo, bien, si no, me podéis corregir. 1 Corintios 13, 4 al 7. El versículo 6. 1 Corintios 13, 6. Que este amor no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Es sorprendente encontrar cómo en tantas epístolas se habla del amor y la verdad, y correcto, como dice el Espíritu Santo, las demás epístolas nos hablan del amor y la verdad, de la verdad y el amor. Y aquí vemos la verdad incluida dentro de la definición del amor. O por lo menos que el amor tiene como característica gozarse de la verdad. Porque un amor sin verdad sería fofo, melifluo, blandengue, tontorrón. Eso sería un amor sin verdad y les perjudicaríamos más. Por eso es por lo que, junto con otras muchas características de 1 Corintios 13, encontramos dentro, integrando
como un ingrediente del guiso, porque el 4 a 7 es un guiso con todos sus ingredientes, todos, que no le falte ninguno. Y el guiso del amor no le puede faltar la verdad. Y Pedro también, en un solo versículo, también la junta. El amor y la verdad. Pero para ello habría que ampliar con cartas de Pedro y Efesios. Pero cartas de Juan, cartas de Juan y Efesios. Ahora, otro de los rasgos de esta modelación que el Espíritu hace en nuestro carácter. Pincelados, modelados, lo innato, lo adquirido, pincelado por el Espíritu de Dios. Libertad y su uso. Ojo con eso. Libertad y su uso. 2:16. Dice así. Bueno, vamos a empezar. Como siempre, tenemos que empezar muchas veces el versículo antes. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Claro, los que dicen, ve, como la Biblia se contradice, ¿has visto? Dice, por una parte te dice que estáis como libres, y después te dice que como siervos, pues ¿en qué quedamos? Amigo, es según de quién seas siervo. En Romanos 6, que bien está ahí, ¿verdad, hermanos? O siervos de la injusticia, o siervos de la justicia, o siervos de Dios. Depende de quién te hagas siervo o de quién seas siervo. Dios es el ser más libre que existe. Y acoplándote a todas sus leyes, a todos sus deseos, a toda su voluntad, entonces eres libre. El avión es más libre en la medida en que es más siervo de las leyes preexistentes en la creación. No es igual un avión de los años 20 o 30 que un avión actual. Y el avión actual lo que ha hecho ha sido los técnicos encontrar más leyes de la naturaleza para aplicarlas a su nuevo avión, descubrirlas y aplicarlas. Y es más libre el tren por el riel, por el carril, que el tren por los embarques. Y en este mismo orden de ideas, Gálatas 6:7 dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y dice, alguno dice, uy, ¿qué tiene que ver un versículo con otro? Eso de la libertad con esto. Os voy a decir una cosa antes de explicarlo. Los de la sociedad permisiva, ética contextual, el relativismo, etcétera, que tiene muchos nombres. Yo llegué a encontrar hasta 5 o 6 nombres para lo mismo. O casi lo mismo. Dicen, solo queda en pie el amor y la libertad. Pero el amor entendido como yo lo entiende, y la libertad omnímoda. Y entonces nosotros le decimos a uno que piense así, como libres. Y Dios nos ha de juzgar por la ley de la libertad, según Santiago 2 veces lo dice. Que Dios nos ha de juzgar por la ley de la libertad, dice Santiago. Pero no os engañéis. Una de las epístolas, que es Gálatas junto con Romanos, que más hablan de la justificación por la fe, de la gracia y todo eso, gracias a Dios y del Espíritu Santo, es la que trae a colación para creyentes, hermanos, la ley de la siembra y la siega. ¡Libre! ¡Libre! Bueno, pero el libre, claro que sí, que tienes un motor en tu coche, un motor de gasolina. Pues yo le echo gasoil, que es más barato, pues ya verás cómo te anda. Pero es que yo no soy libre para echarle a mi coche lo que yo quiera. ¡Claro que eres libre, hijo mío! Echa lo que quieras al coche. Pero está la ley de la siembra y la siega. Todo lo que el hombre sembrare, eso también.
La ley de la libertad nunca se puede disociar de la ley de la siembra y la siega, nunca. Y cuanto más que tenemos advertencias tan claras como en el mismo Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y en Judas 4, que lo sabéis de memoria, Judas 4, aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ya estaban ya aquellos gnósticos antinominianos empezando ya en aquellos tiempos, o por lo menos los preludios. Os voy a decir una cosa a las personas de más edad para daros esperanza. Hace muy poco, hemos tenido, nuestro hermano Don Erich y un servidor, un cursillo en el Centenillo, que está en Jaén, y los jóvenes que allí habían, entre los temas que le propusimos de coloquio libre, escogieron un tema que picaba, porque lo pusimos redactado de forma que picara. ¿Qué es eso de la libertad con límites? Es que hay auténtica libertad con límites, le poníamos, y lo escogieron el tema para el coloquio, claro. Bueno, pues después de darle razones de las que estamos dando en esta mañana, animaos, pastores, animaos, ancianos de las iglesias. Esos jóvenes quedaron perfectamente convencidos con estos razonamientos. Así que, queridos hermanos, hay esperanza cuando se les explica bien a nuestros queridos jóvenes. Las cosas llegan a... Siempre está el factor rebeldía en nuestro corazón. ¿Quién no lo hemos tenido? Pero llegan a decir, pues sí que es verdad. Si eso del avión, pues si eso del tren que va por el raíl, pues si es verdad eso de la siega y la siembra y la siega, bueno, libre, pero a ver lo que sale después. Y entonces ya no le parecen limitaciones, sino le parecen orientaciones para bien y para obtener de la libertad lo que es para bien y no lo que es para iniquidad o para necedad, como dice Proverbios. La libertad y su uso. Entonces, todas estas palabras aparecen en Primera de Pedro. Ahora, vamos adelante y en 3:4 os voy a decir una cosa, que aunque se hable aquí de las hermanas, el espíritu que habla para las hermanas es igual para nosotros, porque después en otros contextos nos encontramos las mismas palabras aplicadas a los hombres, así que no creáis que os hemos robado un versículo a vosotros. Dice aquí, Primera de Pedro 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Esto es lo mismo para hombres que para mujeres, aunque aquí se diga para mujeres. El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, manso, literal, manso, y apacible, con paz, que es de grande estima delante de mansedumbre. No enarbola su yo, se niega a sí mismo. Sí, pero es que eso de ser manso, nada más que lo hacen los que no tienen recursos. Y como no pueden hacer otra cosa, pues son mansos. Y os habéis inventado el cristianismo, eso decía Nietzsche. Os habéis inventado el cristianismo porque sois unos inútiles. Y como sois unos inútiles, no podéis triunfar. Pues es una coartada de los débiles. El cordero era muy débil. El león, lo que hay que ser es un león. Y aplastar a todos y tirar a la cuneta, a todos los débiles, a la cuneta. Pero ahora yo pregunto, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿era un débil de carácter Moisés? ¿Era un débil de carácter nuestro modelo supremo, el Señor Jesucristo? ¿Era un débil de carácter? ¿Era un débil de carácter el apóstol Pablo? Nadie se le ocurriría. Pues os voy a llevar a un versículo para que el que no lo haya leído o no lo haya recordado, que lo recuerde ahora. Números. Un hombre con los dones
que tenía Moisés. Números 12:3. Números 12:3. Mira lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso. Hago énfasis en el muy. ¿Lo veis que hago énfasis en el muy? Aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el Señor Jesús destacó de su propio carácter, destacó que aprendieran de él que soy manso y humilde de corazón. Podría haber dicho otras muchas cosas, pero destacó eso. Y después, pacífico o apacible, pues esto también es la paz que da el Señor, que sosiega nuestro corazón, que no quiere, que esta mujer que figuraría aquí en primera Pedro 3, pero cualquier hombre exactamente igual, no está metida siempre en pendencias, en discusiones que conllevan, indefectiblemente llegan a la disputa, de la discusión a la disputa. Por eso, recordáis, los que habéis leído muchas veces, y los ancianos lo habrán leído cientos de veces, las características o exigencias que debían tener los ancianos, los requisitos. Y en uno de las listas de los requisitos dice, no pendenciero. Dice acerca de los ancianos como requisito de los más fundamentales. Imaginaos un consejo de ancianos que haya gente pendenciera, pues allí salen como en el Congreso y en los partidos de los políticos y todo es igual. No pendenciero. Y a las mujeres estas, que aquí se habla que es igual para los hombres, un espíritu afable y apacible. Sin temer ninguna amenaza, hermanas, mira al final del versículo 6. Sin temer ninguna amenaza. Pero es que estos hombres son muy brutos. Querida hermana, el Señor te garantiza que vosotras no temáis ninguna amenaza. Ya lo veíamos esto un poco más en relación con el tema del sufrimiento ayer. Ahora la que viene en el orden, como decíamos antes, la primera vez que aparece, estamos mirándolo, es la humildad en 3:8. Dice aquí, finalmente, sed todos de un mismo sentido, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y tú me vas a decir, ¿y por qué escoges ahí nada más que humilde y no escoges otras muchas cosas que hay en ese mismo versículo? Ya hemos cogido el del amor y ahora escogemos el de la humildad y todas las demás es que ya hay que poner un límite. Y hay que decir, cojo 6, cojo 7 y nada más. Porque la compasión y la misericordia es padecer con. Las dos palabras son casi iguales. Pero vamos a ver la de la humildad. 3:8 y 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, ya no solo los jóvenes, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra original de humilde me resultó muy curiosa porque decía que estaba etimológicamente, decía que era lo bajo, pues digo yo, porque etimológicamente, tapainos, que es la palabra, una casa muy baja, le decían, en el origen etimológico, le decían humilde. Después, el término fue pasando al carácter, no a la condición física de la persona o de la casita, sino fue pasando al carácter. Y el carácter que se considera bajo, que no se considera de sí más, 12:3 de Romanos 12:3, que no se considera más de lo que se debe considerar, se le llama humilde. El Señor también hablaba de que se humille será ensalzado y el que se ensalzare será humillado. Y Filipenses llega a decir
no solamente que no te consideres mayor de lo que debes considerarte, como Romanos 12:3, Filipenses va más allá. Llega a decir que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Hombre, dirá alguno, considerémonos en su justa medida. Bueno, pues más vale que pequemos, hermanos, más vale que pequemos de menos que de más. Hay muchas más exhortaciones en la palabra, muchas más exhortaciones en la palabra, a considerarse menos que a considerarse justo o más. Por eso la humildad. No tener más alto concepto del que tenemos que tener de nosotros, sino que piense de sí con cordura. Si piensas más de ti de lo que debes de pensar, estás loco. Porque lo contrario de cordura es locura. Piense de sí con cordura. Nadie se considere de sí más de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura. Y ahora pasamos a la última que ya he escogido y me he permitido. Si alguno se queda defraudado y dice, deberíamos de haber estudiado todas. Bueno, pero nada más que tenemos el tiempo que tenemos. La última es no imposición, sino ejemplaridad. No impositivos, sino ejemplares. Y lo vais a ver enseguida, que también os sabéis de memoria estos versículos. Primera Pedro 5:3. Está hablando, como es natural, a los ancianos, a los presbíteros, obispos. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Señorío, solo hay uno solo, que legítimamente lo puede tener, que es nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Nuestro querido Señor. Y que nosotros tenemos que hacer un ejercicio continuo de someternos al señorío de Cristo. Para que no nos diga las palabras que anoche se recordaban. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pero cuando esto es locamente, porque hace falta estar loco perdido. Loco perdido, pero no para echarla al manicomio, no. Están por la calle y por todos sitios. Teniendo señorío. Si nada más que hay uno que está legitimado para ello. Solo uno. Y que ha delegado cierto grado de autoridad en nosotros, según seamos padres, o según seamos maestros, o según seamos jefes de una empresa, o según seamos ancianos, ha delegado una dosis de autoridad, pero siempre autoridad delegada y autoridad espiritual. No se legitima la autoridad impositiva en la palabra de Dios. Está deslegitimada. Solo se legitima aquella que está respaldada por el ejemplo y por la persuasión dulce y espiritual. Hermanos, vuelvo a Romanos 15:14. Y vosotros, hermanos, estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso es lo que legitima la autoridad en el pueblo de Dios. Un pueblo que tiene un rey coronado de espinas, un rey que lava los pies de sus súbditos, un rey que dice que un día se ceñirá y nos servirá. Parece un disparate, pero es así.
vida prometida. Queridos hermanos, vamos a escoger. Ahora es probable que un 90% de la congregación se haya puesto en off. Oiga, eso a mis ancianos, eso para mí no es. ¿Habéis hecho eso? No lo hagáis, por favor. No lo hagáis. Y los jóvenes, no lo hagáis, por favor, jóvenes. Porque esto se empieza joven. A coger este carácter impositivo y este carácter aplastante se empieza joven. Y vamos aumentándolo con los años. Si es que no nos dejamos modificar de verdad por el Espíritu Santo. No os creáis excluidos los jóvenes. No os creáis excluidos los que ahora no sois ancianos. ¿Quién sabe para qué os llamará el Señor? Aquí estoy honradamente cierto que se está refiriendo a los ancianos, porque lo dice desde el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, etc. ¿Verdad? Pero imaginaos el mayordomo que se va a su señor y dice que tardaría en venir y empieza a golpear a sus consiervos y empieza a darles patadas y empieza a hacerles de todo a sus consiervos. ¿Qué hará con ese? Dice la palabra de Dios. ¿Qué hará con ese el Señor cuando vuelva del viaje? Y nosotros sabemos que es figura de la vuelta, de la venida en gloria de nuestro Señor o del arrebatamiento. Y que nos dirá, ¿qué hacías tú? ¿Qué hacías tú, muchacho, que te has atribuido el señorío? ¿Tú? El mayordomo que yo dejé. Todos tenemos un círculo más o menos grande de personas en las cuales influimos. Dices tú, yo no. Eso los ancianos de la iglesia, eso fulano que es muy gracioso y tiene siempre a su alrededor gente, o que tiene una gran zona de influencia. Todos, aunque sean 2 personas, aunque sean 5, aunque sean 3 personas, son sobre las cuales tú ejerces influencia, por pequeño que sea el círculo en que tú ejerces influencia, cuidado cómo la ejerces. No solo los ancianos los primeros, porque está puesto aquí en el cielo. Y entonces se te presenta ya desde joven, y ya desde ahora, aunque no seas joven, y si has de dar un cambio radical en alguna faceta de tu vida, hacerte la pregunta siguiente: ¿señorío o ejemplo? ¿Qué camino escojo? ¿Qué camino escojo? Y entonces, si tú escoges, si escogemos, y creo que he visto hermanos muy queridos que han escogido este camino, yo solo enseñar la palabra y ejemplificar. En cuanto a lo que se refiere a autoridad, que no quiero decir que no evangelizar también y hacer buenas obras y todo eso, sino en cuanto a lo que yo tengo que pasar a otros, lo que yo tengo que pasar a otros es enseñar con toda honradez la palabra de Dios y ejemplificar. Lo que no sea eso, cae en lo que dice aquí Pedro, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Queridos hermanos, que todas estas que hemos podido contemplar esta mañana, aunque han sido pocas, 6 o 7 virtudes, 6 o 7 facetas, 6 o 7 rasgos de los que la obra del Espíritu en nosotros realiza. Voy a terminar. Hagámonos el test. Ahora, mientras se habéis escuchado, ahora dentro de un poco o en casa, hagámonos el test. Hagámonos el compromiso de hacernos el test, a ver si esto que hemos escuchado es según como lo debería. A ver si esto es según la palabra de Dios o no lo es. Y si afecta a mi carácter, y puedo yo seguir diciendo, a mí todo lo que... genio y figura, está muy bien el mensaje, muy bien, se expresa bien, vale. Pero yo, genio y figura, hasta la sepultura, no sé nada. No estás autorizado. Que Dios nos haga saber a lo que sí estamos impulsados, autorizados y exhortados en la palabra de Dios. Amén.